Director del Instituto de Neurología Buenos Aires. Gracias, doctor, por esta visita. ¿Cuál es la operación que le practican a la Presidenta de la Nación? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la operación es una operación que tiene por objetivo eliminar, drenar una acumulación anormal de sangre. ¿Que se encuentra dónde? Que se encuentra en un espacio que se llama espacio subdural. Si yo te mostrara acá las maquetas, acá tenemos un cerebro, acá tenemos un cráneo. El cráneo dentro del cerebro entra de manera como muy ajustada. El espacio es casi virtual entre el cráneo y el hueso, digamos. Sí. Es en ese espacio donde se mete la sangre cuando se rompen esas venas. Entonces lo que uno tiene que hacer es un procedimiento donde se hace un agujerito, en realidad se hacen dos, ¿no? Un agujerito en el cráneo, eso se llama craniotomía, se usa un trépano, se hace un agujerito de 3 a 7 milímetros. ¿Con qué? Es un aparato, bueno, vos haces el agujero con un equipo preparado para poder perforar el hueso y que tiene como un tope para no superar determinada profundidad. Porque el problema es intracraneano, está dentro de la cabeza, sí, pero es extracerebral, no está dentro del cerebro. Está, sin embargo, por compresión, por esa acumulación de sangre, puede terminar si yo te pusiera con mi mano, sí, donde está el hematoma subdural, está en la posición que yo tengo la mano, sobre el hemisferio cerebral derecho, sí, presionando, y de esa manera, como todo se cruza en la neurología, los síntomas los tenés en el miembro superior izquierdo. Claro, que es lo que ella presentó el domingo a las 7:30 de la tarde. El hormigueo tiene que ver con el trastorno de la sensibilidad, eso es el lóbulo parietal. ¿Y la pérdida de fuerza, Y la falta de fuerza tiene que ver con el lóbulo frontal, y eso es la motricidad, la debilidad, ¿verdad? Entonces acá tenemos un hematoma que está en esta posición, sobre todo en la parte frontoparietal. Ese hematoma, uno introduciendo una cánula que es como un tubito de goma que se introduce por uno de los agujeritos, inyectás en realidad un líquido por uno de los agujeritos y por el otro agujerito lo drenás. Casi siempre por presión se drena, sí, sale, se puede agregar un poco más de líquido para limpiarlo y después se deja por 24 horas puesto un drenaje. Esas 24 horas son horas de cierto cuidado, de reposo absoluto, hay que tener cuidado con las infecciones y luego se saca el drenaje. Tenés luego 3 días más de reposo absoluto y después ya el paciente se puede movilizar, tiene un reposo de tipo relativo ¿cuándo termina todo? Termina cuando la resonancia te muestra que ya se eliminó por completo el hematoma subdural, sí, y la mayor parte de los pacientes vuelven como a foja cero, 100%, restitución ad integrum y pueden hacer su vida normal. O sea que una vez que termine la operación, terapia intensiva, 2 o 3 días. Exacto. Por una cuestión de cuidado. Primero uno tiene el drenaje, imagínate que allí hay todavía está abierto, por decirlo así, queda un pequeño orificio, luego 24 horas después eso queda hermético porque se saca el drenaje, pero igual uno sigue en reposo absoluto y después sí, viene el reposo relativo. Bueno, porque es la salud de la Presidenta de la Nación, doctor. Nosotros todos estos días hemos tomado contacto con este tipo de operaciones. Ahora, ¿cuán común es para ustedes los médicos que este tipo de intervenciones se lleven a cabo? El hematoma subdural se da en 1.7 por cada 100.000 habitantes por año. Es un número importante. Si vos conversás con los colegas neurocirujanos, todos los neurocirujanos habitualmente, todas las semanas, están operando hematomas subdurales. O sea, operaciones como esta. Absolutamente. Es muy frecuente. ¿Y los pacientes después pueden quedar con algún tipo de secuelas? Mucho más del 90% de los pacientes tienen, como yo te contaba, una restitución ad integrum, se curan en un 100%. Yo las cifras que te di, hora y media de operación, la cánula 24 horas y sí, las 3 a 6 semanas de recuperación, es una cifra que uno da promedio de los pacientes que se ven habitualmente. No conocemos el caso particular de la Presidenta porque no tenemos todos los elementos, no vimos la resonancia, etcétera. Ahora, siempre en las cirugías, porque hasta cuando uno se opera de apendicitis hay una lista de cosas que pueden ocurrir. Entonces sí, obviamente que puede haber una infección, hay pacientes con hematomas subdurales donde el hematoma se organizó sobre la superficie del cerebro, queda como una fibrosis, a veces cuando se tardó tiempo, y entonces puede quedar una zona irritativa y puede quedar una epilepsia. De hecho que los pacientes con
hematomas subdurales habitualmente se les dan anticonvulsivantes para protegerlos durante un periodo de tiempo. Y después están los pacientes que han tenido compresiones, que han tenido síntomas neurológicos mucho más marcados, que pueden quedar con algún déficit. Pero más del 90% de los pacientes tienen restitución ad integrum, vuelven a hacer las tareas como las hacían antes del problema. Y el hematoma subdural no es una patología que pasa por lo emocional, es un tema absolutamente físico. Lo emocional acá no juega. Bueno, vamos a seguir igual con todos los detalles de esto, doctor, en un ratito nada más. Bueno, lo que habíamos anticipado con el doctor Anderson, ¿qué puede provocar o predisponer una persona a este tipo de hematomas, doctor? Bueno, mira, en general estos hematomas dependen de un golpe en la cabeza. Vos pensás que el cerebro tiene la consistencia como de una gelatina espesa. Vos te imaginás este cerebro adentro de este cráneo. Pero si yo te mostrara cómo es el interior de un cráneo, fíjate vos que la superficie, que el interior es como rugoso, ¿verdad? Sí. Entonces cuando uno tiene un golpe, el cerebro se mueve un poco acá adentro, y si es una persona de edad que el cerebro es un poquitito más chico que el cráneo, es como que se mueve más que en una persona adulta. Entonces raspa más, y el sistema venoso que está entre el cerebro y el cráneo, esas venas se pueden estirar, se pueden fisurar, y ahí es que empiezan a perder gota a gota sangre. Por tanto, un traumatismo es algo importante, es una de las causas, más en gente mayor. También se pueden dar hematomas subdurales en chicos que se golpean mucho. Y es importante ¿Y en los chicos también, perdón, pero habría que operar en el caso de los pequeños? En los chicos, en general, los hematomas subdurales no son como los hematomas subdurales de los agudos, que son de evolución lenta, son crónicos. En los chicos tenés hematomas subdurales de tipo más agudo, de evolución más rápida, con cirugías mucho más urgentes. Incluso hay un hematoma que en vez de ser subdural se llama epidural, que está arriba de la dura madre, pero la localización es parecida porque también es afuera del cerebro, y eso son una emergencia neuroquirúrgica. Es decir, en chicos tenemos también este tipo de patología, pero mucho más aguda. En la gente mayor, y por golpes que son a veces muy poco importantes, puede aparecer esta patología. Y en el caso de la presidenta, doctor, ¿pudo haberse tratado de un golpe leve también? No sé, una caída, un golpe con algo en la casa. Un golpe leve, golpearse contra un travesaño, de una puerta, un techo bajo. Hay algo golpes. Que se haya caído cuando uno está tratando uno de puede buscar tener un breve desvanecimiento, caer y golpear con la cabeza al piso. Todo eso que no es penetrante pero es contundente hace que uno sienta la cabeza como que se sacude. Mire, doctor, estamos viendo una animación, ¿no? Ahí sería entonces la... Acá estamos viendo en rojo el hematoma, el hematoma subdural. Sí, se ve muy bien. Y ahí se está viendo la trepanación y la colocación de la cánula y la aspiración del hematoma subdural. Exactamente. En general siempre queda un resto, Erika, por eso es que se deja el drenaje. El cerebro, como es bastante elástico, se vuelve como a inflar y a ocupar el lugar que ocupaba el hematoma subdural, y entonces ese espacio se rellena. Pero siempre queda un pequeño porcentaje, por eso se deja ese drenaje por 24 horas y luego sí, claro, se cierra. La dura madre es lo que está por arriba, entre la dura madre y el cerebro es que se acumula el hematoma subdural. Entiendo. Y doctor, ¿cuánto tiempo la persona, una vez que terminó la operación, tarda en recuperarse de la anestesia? Eso es sumamente rápido. O sea, no hace falta que esté anestesiada más horas. Mira, yo te cuento. Este tipo de procedimiento técnicamente se podría hacer con una anestesia que no sea general. Lo que pasa es que a veces si el paciente se mueve o si hay alguna emergencia o algún imprevisto puede ser complicado. Me da impresión, por eso que se doctor, usan, pensar por en eso una que se hacen anestesia... de verdad. Pero por eso que se usan anestesias generales. Solamente en pacientes donde está muy contraindicada la anestesia general se hacen procedimientos locales. De todos modos, es rápida la reversión del efecto anestésico, pero tenés 24 horas de drenaje para poder sacar lo que resta o hasta donde se puede del hematoma subdural. Eso se cierra, queda hermético, ahí desaparece el riesgo de la infección, porque cuando está todo abierto está el riesgo, y después tenés 3 días más de reposo absoluto. Cuando usted dice se cierra, doctor, ¿es el cierre natural o sea el cráneo se vuelve a cerrar por sí mismo? Se saca la canulita y se cierra con algunos puntos. Ah, está, con unos puntos. Hace un ratito usted mencionaba algo que me llamó la atención. Hizo principal hincapié en decir que esto es una cuestión física.
Sí, es una cuestión física, no depende el origen del hematoma subdural, de lo emocional o del estrés. O sea, el estrés, físico. la cantidad de trabajo que hubiera estado realizando en plena campaña política, no tendría en principio relación directa con esto. No tendría relación con el hematoma subdural. No es que no importe el estrés y que no importe lo emocional, eso juega en otro tipo de cuadros, eso puede jugar en el ritmo cardíaco, puede jugar en los accidentes cerebrovasculares que todos conocemos y que se gastan las arterias, pero no en el hematoma subdural, donde el origen es traumático en casi todos los pacientes. Vos sabés que hay un pequeño porcentaje de pacientes donde aparentemente el hematoma subdural no es completamente traumático, pero hablamos de pacientes que tienen problemas de coagulación sanguínea o algunas enfermedades que fácilmente sangran. Y me quedé pensando con la decisión de los médicos, con Facundo Manes a la cabeza, cuando van a Olivos el domingo a la tarde, porque ella presenta el hormigueo en el brazo. Correcto. En el caso de la, de la doctora Kirchner, tiene todo un equipo médico, es la presidenta de la Nación, para que ante cualquier anomalía en su salud se trabaje de inmediato. Pero cualquier otra persona que tenga este tipo de síntomas, doctor, ¿puede pensar si tuvo un golpe recientemente que le puede estar pasando lo mismo? Mira, si una persona tiene un síntoma en un brazo, y repitamos la misma situación, yo tengo hormigueo y falta de fuerza en mi brazo, en mi miembro superior izquierdo. Uno tiene toda una posibilidad de lugares de lesión para poder darte ese síntoma. Uno puede tener en la muñeca un daño del nervio mediano, uno puede tener un problema en la columna cervical, uno puede tener un problema neurológico, pero también la patología cardíaca muchas veces se expresa por dolores en el miembro superior izquierdo. Ahí viene la parte de la medicina que se conoce como diagnóstico diferencial. O sea que la consulta de todas maneras debería ser inmediata. La consulta hay que hacerla porque tenés un abanico de posibilidades. Y en el caso de la presidenta de la Nación, la decisión de que la operación se haga de inmediato, ¿tenía que ver probablemente, doctor, con el tamaño del coágulo? Teníamos un hematoma subdural diagnosticado, en observación y con un primer plan de tratamiento médico. Pero si nosotros vemos que el hematoma subdural crece porque lo vemos en una resonancia magnética o aparecen signos focales como aparecieron con el miembro superior izquierdo, eso ya es criterio de tratamiento quirúrgico y eso fue lo que se indicó, el drenaje del hematoma, que seguramente habrá terminado por este rato, en el drenaje del hematoma para poder solucionar la situación, porque evidentemente que con tratamiento médico solo eso no evoluciona bien. Claro, y una vez que se termina la operación, bueno, nuestro compañero trabajando en la Fundación dice extraoficialmente la operación habría terminado. La presidenta de la Nación puede despertarse en las próximas horas. Estimo que en ese momento, ¿qué tipo de visitas puede recibir, si es que puede recibirlas? Bueno, muy restringidas. Siempre los pacientes con algún familiar muy cercano, algo que les dé tranquilidad. Pero siempre es algo, doctor, siempre ¿no? es algo muy circunscripto y que más que tener que ver con una función social, tiene que ver con eso, con una contención, con sentirse bien, con que el paciente se da cuenta que se despertó y que está en el sanatorio y que está bien y que ya terminó el procedimiento. Porque vos sabés que cuando te hacen una anestesia general, vos no tenés conciencia del tiempo que pasó. Uno se despierta y capaz que pregunta cuándo me van a operar. No, ya lo operamos. Porque uno pierde esa conciencia. Entonces cuando uno le dice yo lo operamos, dice, ¡buah! Ya pasó y no sentí nada. ¿Y algún tipo de dolor se siente después de este tipo de operaciones, doctor? A veces en la parte que tiene que ver con el trabajo quirúrgico, uno puede tener cierta inflamación, ¿no es cierto? Uno puede tener cierto dolor, pero no en el primer momento, porque en el primer momento los pacientes reciben muchos analgésicos y antiinflamatorios habitualmente. Y cuando decimos primer momento, ¿cuánto tiempo dura eso? Unas horas después puede ser que uno sienta alguna molestia. ¿Y de internación cuánto tiempo, doctor? Hay 3 días de reposo absoluto habitualmente. Yo te estoy dando las cifras estándares, ¿no? O sea, un día para el drenaje, 3 días de reposo absoluto y de 3 a 6 semanas de reposo relativo. ¿Y en ese caso deberían hacerse en la clínica donde se hizo la intervención o es posible que uno pueda ir a su casa en el caso de la presidenta de la Nación? Acá me parece que estamos en una situación muy excepcional, en el caso de una persona, de una primera mandataria, donde seguramente va a tener todo el equipo médico que la va a acompañar y quizás haga el resto no en el sanatorio, eso es posible. Lo importante es que tenga el equipo médico, lo importante es que se hagan
hagan las resonancias magnéticas seriadas y que podamos ver que se va eliminando y que se va absorbiendo perfectamente el hematoma subdural para llegar a un punto en el cual no se encuentre más y poder darle el alta al paciente. Bueno, estuve leyendo muchas opiniones en las últimas horas, doctor, y la mayoría coinciden en decir que no deja secuelas, ¿no? O la gran mayoría de los casos. La gran mayoría de los casos, restitución ad integrum, 100% de recuperación. Y eso significa que en cuánto tiempo aproximadamente el paciente puede volver a trabajar. 3 a 6 semanas, uno en general les dice a los pacientes 1 mes y medio. Bueno, en el caso de la presidenta estamos hablando, ¿no?, de una persona hiperactiva, ¿no? Volvemos a la situación excepcional de un presidente que la acosan las situaciones de un país. Claro, las obligaciones. ¿Y lo recomendable, doctor? O sea, si es su paciente, usted le dice, bueno, usted tiene muchas cosas que hacer que son importantes. Es probable que el paciente, si se siente bien, trate de volver al ritmo, a trabajar al mismo que tenía antes de la operación. Hay hematomas subdurales muy chiquitos que requirieron, por un tema de cuidado, el procedimiento quirúrgico, pero nunca va a ser menos de 3 semanas. O sea, por eso yo te doy un margen de 3 a 6 semanas. Digamos, por lo menos 3 semanas sin trabajar están los pacientes. Entiendo. ¿Y actividad física también, doctor? También, no, actividad física no se puede hacer. O sea, se puede hacer después. Claro. La actividad física se puede hacer cuando uno ve en la resonancia magnética que no quedó nada más de hematoma subdural. Está. Perfecto. Bueno, gracias, doctor, por una explicación tan clara, que hemos aprendido tanto también de esto hoy.